el otro cambio es relacionado a una nueva funcionalidad relacionada a una carga masiva de documentos. Estos son los documentos que normalmente asociamos o afectamos a un comprobante determinado como una factura. Es un cambio en el servidor de documentos remotos. Vamos al primer cambio, que es referido a las novedades en recursos humanos. Que nos permite, como les decía anteriormente, nos permite sugerir valores de cantidad o precio dentro de una liquidación de haberes. Para eso se agregó una nueva ficha en la pantalla de recursos humanos. Entonces vamos a visualizar dentro de la pantalla de recursos humanos. Ahí tenemos una nueva ficha que hace referencia a novedades que podemos dar de alta por cada empleado, que van a ser tenidas en cuenta en la liquidación. ¿Qué nos permite registrar? Un concepto, que lo trae la tabla de conceptos de recursos humanos, una fecha, para distinguir si el concepto se debe incluir o no en la liquidación de acuerdo a la fecha. Esto es importante. Y luego los valores de cantidad y de valor, que son campos sugeridos que reemplazarían al de la liquidación. O sea, en la liquidación se reemplazarían por estos valores. Si vienen en cero, se tomaría el valor definido en el cálculo de la liquidación de haberes. Tener en cuenta que esta novedad se va a insertar en un estado pendiente, ¿no es cierto? Pendiente de ser liquidada. Entonces, una vez utilizada o liquidada, se sale del estado pendiente. Entonces, ahí ya estaría lista esa novedad para ser liquidada en la próxima liquidación. Se recuerden que el estado que se registra es pendiente y una vez afectada una liquidación de haberes, ya queda como afectada y no más disponible para ser usada. Esto es muy importante, que la fecha que se utiliza es esa fecha, no la fecha de vencimiento. Esa es la fecha que toma en cuenta para el cálculo, para tomar esta novedad. Entonces, si el campo fecha es menor a la fecha de la novedad, esta no es tenida en cuenta. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un concepto que es acomodo de bolsa con una fecha del 2 y un valor de la cantidad de 459,34 y un valor, vemos, y vamos a ver, discúlpeme porque ya sigue sumando gente. Vemos por un valor de unidad y vemos que me respeto el valor unitario de ese concepto y me suplanto el porcentaje o unidad del campo cantidad. Esto porque la fecha de liquidación es mayor a la fecha de la novedad, ¿cierto? Si se inserta una novedad con fecha, con esa fecha, con valor 0, vamos a buscar una novedad y vamos a ver para volver a liquidar esa misma fecha. Vamos a ver que esa novedad no la va a tener en cuenta dentro de la liquidación. Del mismo modo, si yo tomo como referencia el segundo concepto que incluimos, que es el cambio de bolsa. Que el cambio de bolsa, la cantidad es de 20 y el valor de 100. Dentro de la liquidación me reemplazó el valor unitario por 100 y el porcentaje por 20. Si, por ejemplo, vamos a ver, si esa liquidación tuviera una fecha, otra fecha, vamos a poner esa fecha menor. Al recalcular la liquidación nos va a respetar los valores que ya vengan sugeridos dentro de la misma. Nos va a tomar la novedad, porque esa novedad es con una fecha posterior. Por ejemplo, el acomodo tiene un valor, vamos a ver, de 2,84 y un porcentaje de 1. Igual que el cambio de bolsa, que tiene un valor unitario de 29,84 y un porcentaje de 1. Igual que el cambio de bolsa, que tiene un valor unitario de 29 y un porcentaje unidad de 1. Si esto mismo, esta misma liquidación, la ingresáramos con fecha 28 del 2,
sí me va a tener en cuenta esa novedad. Vamos a ver que la segunda novedad no la tuvo en cuenta, la del 7 del 5, ¿no es cierto? Por lógica, por la fecha. Si hacemos la liquidación con el mes de mayo, teniendo en cuenta las novedades con fecha anterior, esto es algo muy importante porque las novedades con fecha anterior todavía pendiente de liquidar, sí me las va a tomar. Teniendo en cuenta que vienen de un periodo anterior, también las tiene en cuenta porque siguen estando pendientes. En el caso, vamos a ver, de que la novedad tenga dos conceptos, ¿no es cierto? Imagínense dos conceptos que sí tendría en cuenta dentro por la fecha, uno por no estar liquidado y otro por estar dentro de la fecha. Cuando hay dos novedades con el mismo concepto pendiente de liquidar, el sistema va a sumar las cantidades. Y en el caso de que el precio no varíe, va a respetar ese precio, que sea el mismo precio, ¿no es cierto? En el caso de que el precio sea cero, respete el valor sugerido que venga dentro del concepto. Y en el caso de que, que sean distintos uno del otro, o sea, tengamos un precio en una novedad y otro precio en otra novedad, directamente lo muestra como valor en cero. Esto es porque no estaría admitido dentro de una liquidación, porque no podríamos informar dos cuerpos con un mismo concepto. O sea, no sería lo correcto. ¿Cierto? Entonces, cabe aclarar también que esta funcionalidad está disponible también dentro del asistente de tareas adicionales para realizar el proceso de liquidación masiva. Entonces, directamente esta misma funcionalidad es tenida en cuenta de la misma forma que vimos recién para el proceso de generación automática de liquidaciones de haberes. Esto es todo lo referido a este punto. Y vamos al siguiente, que es referido al asistente para comprobantes automáticos. Esto, antes que nada, una introducción, que esto es referido a la disposición de AFIP de exigir informar sobre qué comprobante se está realizando un débito o un crédito, no te débito, no te crédito. Entonces, los procesos automáticos de generación de nota de débito y crédito aún no estaban adaptados para esta nueva exigencia. Por lo tanto, si bien el sistema siempre estuvo preparado para esto, para especificar en la ficha comprobante, no estaba en el proceso automático. Entonces, ¿qué se realizó? ¿Qué se modificó? Que el sistema solo en el proceso automático, que ya vamos a especificar en dónde, genere automáticamente informe como comprobante relacionado cada una de las facturas que origina la diferencia de cambio. En este caso, por ejemplo, tenemos un recibo, un cobro, en el cual afectamos comprobantes, y sobre esos comprobantes se genera el proceso al tener una cotización diferente a la actual. Tomamos una cotización diferente, especificamos como una registración de cobro normal. Vamos a aceptar y vamos a ver qué nos va a traer el asistente. Primero siempre es la impresión del comprobante y luego nos trae el asistente. Este es el asistente para nota de débito, en este caso con la diferencia de cambio. Al generarlo en el proceso automático, vamos a ver luego en la pantalla de facturación que me generó la relación con la factura que generó en este caso la nota de débito. Este proceso automático, recuerden que este proceso automáticamente genera nota de débito y le informa a AFIP como un comprobante electrónico común, normal. En este caso lo estamos viendo en la carga de un cobro, o sea que el cobro es en pesos y afectamos facturas en dólares y generamos una diferencia de cambio. Vamos a visualizar
la nota de débito generada, y vamos a ver que en la ficha comprobantes está el dato que anteriormente no lo teníamos disponible. Entonces con esto pasa a volver a tener la funcionalidad de automático, por así decirlo, el proceso al adaptarse el sistema al nuevo requerimiento de AFIP. Esto, ¿dónde tiene funcionalidad? Como le dije recién, en los cobros, en pesos afectando facturas en dólares, generando diferencia y cambio. Generamos con el asistente nota de débito y crédito por diferencia de cambio y lo informamos como comprobante relacionado a cada una de las facturas que originan la diferencia de cambio. En las compensaciones también podemos afectar facturas en dólares y generar diferencia de cambio. En una liquidación de canje, afectando facturas en dólares y generando diferencia de cambio. En una liquidación también de canje, afectando factura de canje sin IVA y percepción. Y generar un comprobante nota de débito por percepción y el IVA. Y ahí informamos también el comprobante relacionado. Esto es todo lo relacionado a la generación de comprobantes. Un tema a aclarar importante relacionado a esto, al ser nuevo, tenemos muchas consultas de nuestros clientes, es la aclaración de que AFIP solamente exige como comprobante sobre el cual se realice el ajuste de crédito o débito, facturas, remitos o recibos. Pero aclarar que estamos hablando de remitos electrónicos y ciertos recibos con CAE que son generalmente los que emiten los profesionales. Por lo tanto, nos quedaría dentro del sistema solamente la posibilidad de generar sobre facturas. ¿Esto a qué viene? Que actualmente muchos procesos se estaban realizando con nota de débito, como en un certificado, por ejemplo, que tenemos que generar los comprobantes por la percepción de IVA sobre un certificado de depósito. Entonces, en estos casos deberán averiguar con su contador o con sus asesores contables cómo se reemplaza en este caso, porque estimamos que la posibilidad va a ser la de facturar. Cualquier duda respecto a esto, como ya saben, estamos en soporte, listos para cualquier consulta que tengan. El siguiente cambio es ajuste en liquidación de Hacienda. Bueno, acá el cambio que se realizó, la nueva funcionalidad, es mediante el web service de factura que se pueden realizar ajustes de liquidación de Hacienda. O sea, se adaptó el web service de liquidación del sector pecuario. Para quienes no conocen, este módulo nos permite llevar las liquidaciones que se producen en un remate feria, sean de compra o de venta. O sea que en el remate existen los compradores y los vendedores de Hacienda. Rojosoft permite llevar esta gestión. Ahí visualizamos que tenemos dos comprobantes, una liquidación de compra y una liquidación de venta. Entonces, actualmente se generan débitos y créditos sobre el web service de factura y se requiere ajustar liquidaciones para obtener el CAE. Entonces, la funcionalidad contempla la posibilidad de enviar estos ajustes monetarios que se realizan sobre la liquidación de Hacienda ya generada, tanto para la liquidación de compra, como estamos viendo ahí, como para la liquidación de venta. Entonces, ¿cómo se produce este ajuste? Acá la novedad o la diferencia respecto a otros ajustes es que nos permite especificar sobre qué ítem del comprobante o línea del comprobante se está realizando este ajuste. Entonces, se agregó un nuevo campo para indicar el número de fila que se ajusta en ese ítem. Esto implica que yo puedo ajustar por el cuerpo del comprobante. Se debe especificar sobre qué fila se está ajustando. Entonces, en el momento vamos a ver que en la liquidación de compra, en este caso tengo dos ítems, dos artículos diferentes, dos productos diferentes, dos ganados diferentes, en el cual se le asigna un número de línea, un número de fila 1 y 2. Entonces, cuando vamos a realizar el ajuste, aparte de especificar dentro de comprobantes cuál es la liquidación sobre la cual se hace el ajuste, dentro del cuerpo hay un nuevo campo que es el número de fila.
puntualmente se le dice de ese comprobante cuál es la fila que se está ajustando. Este campo obviamente solamente va sobre los ajustes, es obligatorio en los ajustes, no en la liquidación de Hacienda. No se informa este valor. Entonces, para dar un breve recorrido de lo que es el circuito de liquidación de Hacienda, primero se realizan unas ciertas registraciones, como en este caso es una boleta, en la cual se especifica el comprador de la mercadería, con ciertos datos relacionados a la actividad. Esto para demostrarle brevemente y rápidamente cómo funciona este módulo. Y acá vemos la registración del primer dato, que es la boleta. Bueno, perdón, vamos a adelantar. Acá hice una pausa en la ejecución. Vamos a continuar. Y vamos a ver cuál es el primer paso, que es la registración de la boleta. Y después, luego vamos a ver cuál es la salida de feria, ¿no es cierto? Para luego ir puntualmente a lo que es la liquidación de Hacienda. En este caso, se registra y se da de alta esta boleta para luego ir al siguiente paso. Y el siguiente paso es el tema de la salida de feria. La salida de feria especificamos cuál es, en este caso, cuál es el comprador de este producto, este ganado, y registramos todos los datos. Estos son los datos previos a realizar previo a la liquidación de Hacienda. Entonces, acá tenemos todos los datos relacionados a la actividad, exigidos por la actividad misma. Y vamos a registrar, como dijimos anteriormente, la salida a feria. Esto recuerden que es a modo de demostración de cómo funciona, si es una actividad muy específica, pero si requieren más especificaciones sobre su funcionamiento, nos la solicitan para organizar una capacitación. Pero como les digo, es una actividad muy específica, un rubro muy específico. Entonces vamos dentro del módulo de facturación a realizar la liquidación de Hacienda, en el cual vamos a tomar como primera medida la boleta registrada anteriormente, que le ponemos cuál es el cliente, como comprobante, registramos la boleta, y de esta forma tenemos todos los datos para generar nuestra liquidación electrónica de compra directamente desde el sistema. Entonces ahí vemos la impresión del comprobante con un nombre específico. Esto es un web service específico para esta actividad. Y luego de esto, como último paso, ya el tema que tenemos en cuestión, que es la registración del ajuste de forma electrónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Una liquidación sobre la factura anteriormente registrada. Vamos a ver antes de eso cuál era el ítem que teníamos dentro de la liquidación de compra, que es la que vamos a ajustar, y vamos a realizar el ajuste sobre el comprobante de compra realizado anteriormente. Entonces vamos a ver el comprobante, como siempre lo afectamos, estoy de la misma forma que ustedes lo van a realizar para las facturas comunes, y dentro del cuerpo tenemos el nuevo campo. Elegimos el artículo y tenemos el nuevo campo, que es el número de fila, ahí abajo. Como siempre, cantidad de precio, y abajo el número de fila, que es el nuevo campo que actualmente tenemos.
Bueno, esto es todo lo relacionado a lo que es el tema de la liquidación de Hacienda para llevar el remate feria de nuestra empresa. El último cambio realizado en el sistema es relacionado a la carga masiva de documentos. Esto se realizó a fin de agilizar el proceso de adjuntar documentos. Recuerden, o para quienes no lo conocen, dentro del sistema hay ciertos módulos como facturación, cuenta corriente, en el cual está disponible, o caja también, está disponible para adjuntar documentos. Documentos puede ser una imagen, un documento de Word, un Excel, lo que usted quiera, un gráfico, un PDF, lo que ustedes deseen. Entonces lo que nos permite esto es agilizar ese proceso. Hay que tener en cuenta que cuando estábamos hablando dentro de una red hay un servidor de documentos, que luego vamos a ver cómo se instala, en el cual tiene que estar siempre activo dentro del sistema para que funcione esto. ¿Qué pasa? Anteriormente esto es cuando nos conectamos por Remote App. Fíjense que nos va a aparecer una nueva opción ahora que es servidor de documentos remotos. Entonces esto nos permite subir una instancia anterior a la de adjuntar. Esto en el menú contextual de Windows se agrega automáticamente esa opción, servidor de documentos remotos, en el cual nos permite adjuntar a nuestro servidor de documentos remoto. Aún no lo estamos utilizando dentro de ningún comprobante, nos permite adjuntar un repositorio. Ese repositorio donde se encuentra dentro de una carpeta SCG Docs, en el cual vamos a tener una bandeja en el cual se van a incluir todos los comprobantes adjuntados. Este es un proceso que al depender de la conexión a internet o de la red, se hacía quizás lenta la subida. Entonces el objetivo de esto es el acceso rápido y la subida rápida. Cabe aclarar que todos se conectan por escritorio remoto o remote app, ¿cierto? Pues yo aclaré que esto tiene funcionalidades sobre remote app, pero todos ustedes, nuestros clientes, se conectan actualmente al sistema mediante remote app. Entonces acá vamos a ver un adjuntar documentos con la primera opción, en el cual, como siempre, tenemos la opción que tenemos normalmente, adjuntar el portapapel, un dispositivo, crear acceso directo, pero se agrega una nueva opción en el cual se agregan 3 nuevas opciones. La primera es importar desde bandeja de entrada el servidor de documento. Esta opción nos permite importar uno o más documentos que previamente se hayan enviado a la bandeja de entrada del servidor de documentos. Con la opción, obviamente que vimos recién, enviará servidor de documentos remotos. Los archivos importados, obviamente una vez que los levantamos y los asignamos, se eliminan de la bandeja de entrada. Entonces, vamos a ver que al adjuntar tenemos estos documentos. Al adjuntarlos dentro de nuestro sistema, vamos a elegir solamente 2 de ellos. Y vamos a ver cómo dentro de nuestra bandeja de entrada los inserto en el sistema y me los borro. Esto es los efectos de que cada archivo que está siendo utilizado se borra para no ocupar espacio y no tener que hacer el borrado manual de los mismos. Entonces siempre nos va quedando los pendientes de subir. También es un método de control para saber qué es lo que adjuntamos y qué no, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa importante es que al borrarlos de aquí no regresan a la carpeta, obviamente, sino que hay que insertarlos nuevamente. Nos va a traer solamente los 2 pendientes, ¿por qué? Porque yo los borré y no vuelven a la carpeta, a la bandeja de entrada. Vamos a ver que, como les dije anteriormente, no volvieron a la bandeja de entrada. Y si queremos adjuntar uno nuevo, le hacemos clic derecho, enviará, servidor de documentos, y vamos a ver que lo tenemos dentro de nuestra bandeja y por lo tanto disponibles para utilizar en una nueva pantalla dentro del sistema. Bueno, esta es la primera opción de el cambio que se produjo.
Vamos a ver ahora que tenemos otra opción, que es la de utilizar, importar. Esto, como decíamos anteriormente, tenemos documentos. Vamos a ver los documentos que se han importado. Dentro de documento tenemos eso, documentos importados. Esta es la otra opción para insertarlo dentro de una pantalla. La otra opción, importar de una carpeta, que esta opción nos permite importar archivos por lote seleccionándolos desde una carpeta. Entonces, esto también es importante aclarar que se guarda la última carpeta, o sea, mejor dicho, la última carpeta utilizada es recordada por el asistente. Incluso si la carpeta desde el equipo local en la sesión remota. También nos permite. Fíjense que ahí estamos haciendo referencia cada vez que ustedes ven, en ese caso, que está la barra servidor, tenemos TSX cliente, quiere decir que estamos dentro de una unidad remota. Ahí veo que me están haciendo una consulta. Vamos a dar un espacio al finalizar este seminario para atender a las consultas que ustedes tengan. Así que aguarden hasta el final. Ahí estamos utilizando la opción importada de una carpeta. Y vamos a ver que nos guardo la última carpeta utilizada. Si yo guardara otra carpeta nueva, en este caso temporal, y usamos para adjuntar ciertos documentos, ahí vemos cómo tarda, pero observen que el proceso es mucho más rápido que la forma anterior manual. Vemos que me insertó todos esos documentos y no son precisamente documentos livianos los que se han adjuntado. Y vamos a ver la opción 1. Bueno, eso lo que le estamos mostrando son las opciones anteriores que teníamos, que por ejemplo la de juntar el portapapeles, por si muchos no la conocían. Esto nos permite copiar un archivo determinado de nuestro portapapeles, copiarlo y pegarlo directamente en el sistema. Esto es muy útil cuando ustedes quieren enviar una imagen a nuestro módulo de reclamos, para que lo tengan en cuenta. Muchos por ahí quizás no lo conocían. Simplemente con la opción de copiar, clic derecho, copiar o control C, pueden adjuntarnos en el módulo de reclamo una imagen pegada. Por ejemplo, podríamos capturar una imagen de pantalla y pegarlo a un documento, copiarlo y pegarlo automáticamente. En este caso, observen cómo se copió. Vamos a copiar otro documento, otro archivo, cualquiera sea, en el cual también nos trae desde el portapapeles la etiqueta PDF que adjuntamos. Esto recuérdenlo que es muy útil también, aparte para adjuntar documentos, para cuando tenemos, acá vemos cuál es el documento adjuntado y ya lo tenemos disponible para su visualización. Ese es el servidor que estamos viendo que tiene que estar disponible. Servidor de documentos remotos. ¿De dónde se obtiene ese servidor? Hay una opción aquí en el cual nos pone cuál es el link en el cual podemos acceder a esta opción para bajarla. Con copiarla, la pegamos en nuestro navegador web y ahí vamos a ver que hay una opción dentro de nuestra página que es la de instalar ese servidor de documentos. Esto es necesario para obtener toda esta funcionalidad que yo le estoy explicando. Entonces, de esta forma, tenemos instalado el servidor como un programa más, ¿cierto? Que si ustedes pueden ir ustedes dentro del módulo de agregar o quitar programas para verificar que es una instalación común. Es importante, recuerden, como les decía, la opción que podemos copiar para enviarnos a nosotros dentro de Rojosoft pantallas o imágenes o lo que ustedes quieran. Bueno, bueno, ya estamos viendo lo que es el servidor de documentos remotos, que como les decía, es una opción si vamos a programas o características de Windows. Vamos a ver que se instala como un programa más.
Esto si deseamos desinstalarlo. Esto porque les digo, porque hubo casos en que fue necesario desinstalar el servidor para instalarlo nuevamente. Porque en esta versión, como al haberse actualizado, puede estar la opción de que no se haya actualizado quizás en algún equipo, porque esto hay que hacerlo por cada equipo, y sea necesario la actualización de este servidor. Pero como vieron, es fácil obtener el link y utilizarlo dentro de cada equipo. La otra opción y la última opción, que es asignar desde el repositorio. Vamos a ver dentro de documentos, siguiendo el ejemplo anterior. La última opción que vimos es la de asignar, que vamos a ver, perdón, es la de asignar desde el repositorio. Esta opción solo está disponible cuando se está juntando documentos relacionados a un comprobante y permite seleccionar documentos existentes del módulo documentos, pero que no están asociados a ningún comprobante. Una vez asociado un documento, no se puede deshacer. Si se asignó por error, se debe eliminar y volver a cargar el documento adjunto. Esta sigue la misma lógica que vimos anteriormente. Yo tengo un módulo de documentos en el cual al asignarlo, al igual que como vimos antes, la carpeta del repositorio de archivos, obviamente al estar utilizada, ya queda como utilizada y borrada del repositorio. En este caso estamos explicando lo mismo, que se deben agregar nuevamente. Entonces acá vemos cómo se agrega documentos sin asignar directamente desde ahí. Al borrarlo, desaparecen de documentos. Vamos a ver que desaparecieron y no vuelven a documento, siguiendo la misma lógica que les explicaba anteriormente. Esto también para quienes lo conocen, vamos a ver cuál es la pantalla de documentos para utilizar esa funcionalidad, en el cual hay un módulo específico para la registración de todos estos documentos. Entonces vamos a ver nuestro punto del menú, el cual se llama documentos, en el cual vamos a ver todos los documentos que tenemos asignados y en el cual la pantalla puntualmente, por eso les decía que esta opción solo está disponible cuando se están adjuntando documentos relacionados a un comprobante, porque desde aquí se pueden asignar un comprobante. Esto también tiene funcionalidad en distintas pantallas del sistema. Fíjense que acá solamente nos trae importar las dos opciones primeras. Y después dentro del sistema, esto es lo que vimos anteriormente, exportar desde la bandeja de entrada del servidor documento, es lo que vimos al principio, que cuando le hacemos clic derecho, enviar el servidor de documento, nos inserta en la bandeja de entrada y lo importamos desde ahí. Y la otra opción es importar directamente desde una carpeta. O sea, elegimos una carpeta cualquiera sea dentro de nuestro sistema y nos permite importarla dentro de nuestro sistema. Bueno, esto es todo lo relacionado a nuestro contenido de versión. Vamos a ver, ahí la bandeja de entrada, tenemos el documento y como última funcionalidad vamos a insertarlo. Bueno, esto sí, esto es lo que no lo había explicado, disculpen, es que acá podemos insertar en forma masiva. Entonces acá vamos a ver que insertamos todos estos, seleccionándolos todos, insertamos de forma masiva en nuestro servidor de documentos. Y también podemos importarlo, como les decía en un principio, desde una carpeta. Entonces en esta carpeta ahí podemos elegir los archivos que nosotros deseamos y lo adjuntamos dentro de nuestro sistema. Este proceso ustedes lo ven es que lo adjunta rápidamente, pero estamos trabajando en forma remota y subiendo archivos que no son precisamente livianos. Entonces, para que tengan en cuenta cómo agilizaría el proceso esta funcionalidad. Y con esto ya finalizamos nuestro curso de versión.